Hola, buenas tardes. Bien, bien. Una charla nueva, una manera a través de los medios de Internet de poder llegar a mucha gente y aquí de poder hablar sobre todo de aspectos, de principios del Dharma que siempre son interesantes y son importantes para nuestra vida en general, ¿no? Y claro, cuando se habla del Dharma, a veces uno tiene una serie de ideas, o una serie de ideas preconcebidas sobre lo que debería ser el Dharma, sobre lo que debería ser el budismo, y muchas veces también esas ideas preconcebidas condicionan nuestra propia mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma incluso de escuchar o de percibir. Hablar del Dharma es hablar de una forma, un enfoque, un método, un sistema, un instrumento, una herramienta, una especie de barcaza que nos va a transportar de una orilla a otra y nos va a permitir entonces, de algún modo, poder descubrir qué hay a la otra orilla del mar o del río que debemos, al fin y al cabo, atravesar. La cuestión es que para practicar realmente el Dharma, para poder utilizar esta barcaza, para poder utilizar este instrumento, necesitamos comprender qué es ese instrumento, necesitamos comprender qué es y para qué sirve. Y sobre todo necesitamos no confundir el medio, la barcaza o el instrumento, con el fin, es decir, llegar a la otra orilla. Esto es muy habitual, es un clásico además, suele ocurrir en todas las cosas de nuestra vida. A veces creemos, sobre todo hoy en el siglo XXI, donde la rapidez, la inmediatez y la funcionalidad son parámetros muy importantes, creemos hoy en día que el Dharma debería ser también algo así, algo que nos diera resultados inmediatos, que nos diera resultados evidentes y que además hiciera unos cambios profundos en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de percibir la vida. Pero resulta que todo camino espiritual tiene un ritmo, tiene una cadencia que es completamente distinta a lo que nuestro ego proyecta sobre lo que debería ser ese método y lo que deberíamos conseguir con el método. Hay mucha confusión en esto, en la vida convencional, en la vida cotidiana de muchos seres que buscan un camino espiritual. Hay tantos prejuicios que nos desvían realmente del objeto de un camino espiritual, que finalmente hay muchas personas que se pierden e incluso se desilusionan en la búsqueda de un auténtico camino espiritual. Y además de esto, hay una serie de prejuicios que condicionan muchísimo y que nos llevan a confusiones como lo que decía antes. La confusión, creer que el medio es el fin o que podemos llegar al fin de las cosas sin un medio práctico. ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Cómo se puede plantear un camino espiritual genuino donde no caigamos en las confusiones típicas? Bueno, primero empezando a cuestionarnos, sobre todo, o a redefinir qué es un camino espiritual genuino. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Porque, claro, muchas veces pensamos que un camino espiritual es aquello que nos va a traer la felicidad. A veces creemos que un camino espiritual es aquello que nos va a inhibir del sufrimiento del día a día. Muchas veces pensamos que un camino espiritual es aquello que se basa en una tradición o en unas costumbres más o menos alejadas o exóticas de nuestra vida convencional y que sirven para relajarnos o para llevarnos a un estado diferente al que estamos en nuestra vida habitual. Y claro, un camino espiritual no es exactamente nada de todo eso. Sí tiene ciertos componentes de esos aspectos, pero no es nada de todo eso. Lo cierto es que el camino espiritual en sí, que se puede componer tanto de un método, un instrumento, en el caso del budismo es el Dharma, como también se compone de una experiencia que surge de la aplicación del Dharma, es decir, de la utilización del instrumento, ambas cosas constituyen ese camino espiritual que nos puede llevar realmente muy lejos. Y nosotros a veces pensamos en un camino espiritual desde el punto de vista simplemente cultural o religioso. Y es un problema.
Es un problema porque eso crea muchos prejuicios, muchos juicios de valor previos sobre lo que es, en el fondo, una vivencia espiritual. A veces confundimos la vivencia espiritual con el instrumento para conseguir esa vivencia espiritual con también la cultura religiosa, que normalmente siempre está conectada tanto a la sociedad en la cual vivimos, como también al propio método e incluso a veces también a la propia experiencia espiritual. Pero en el fondo son cosas distintas, no podemos confundir ámbitos distintos, y de esa confusión, de esos ámbitos distintos, surgen muchas veces confusiones en nuestra mente y en nuestra manera de buscar o de encontrar un genuino camino espiritual. La verdad es que, al final, un camino de este tipo no está buscando que seamos especialmente felices. Un camino espiritual está buscando simplemente la esencia o la verdad de lo que es la vida o lo que somos nosotros. Se parece un poco a la visión científica, pero no es una visión científica en cuanto a que el camino espiritual no usa un método científico para poder verificar. Sí que verifica. Pero mientras que el método científico utiliza el parámetro de la falsabilidad o la reproducibilidad para determinar que un fenómeno, al poder ser repetido, es válido, y además con el mismo resultado es válido, resulta que en un camino espiritual a veces repetimos el mismo método, pero no nos da siempre el mismo resultado. En cambio, aunque no nos dé el mismo resultado, sí tenemos una experiencia que nos permite, en cierto modo, verificar no solamente el resultado, sino el método. De tal manera que un camino espiritual se parece a un método científico, pero no es una ciencia o no es un método científico en el sentido cartesiano o determinista en el cual estábamos acostumbrados a vivir hasta hace muy poco, o en el cual estamos acostumbrados a vivir incluso hoy en día. Mucha gente todavía piensa en la ciencia desde el punto de vista del determinismo, la ciencia mecanicista del siglo XIX o siglo XX, más o menos, y muchas veces se pierde en aspectos muy deterministas que le llevan a pensar que si no son las cosas como son, según dice la ciencia, no son válidas. Y esto, desde el punto de vista espiritual, es un grave error. Porque al final la validez de las cosas, la validez de la vida, la validez de nuestra experiencia personal, acaba siendo un trabajo esencialmente personal. No necesitamos tampoco de algo externo, científico o algo especialmente tecnológico que nos diga, sí, realmente estás en un camino espiritual. No es esto, no nos hace falta. Sí nos hace falta comprender que no debemos confundir entonces un camino espiritual donde hay una transformación de la percepción de una persona y también de la percepción de la vida con una descripción determinista de fenómenos perfectamente cuantificables y además estructurables en el espacio y en el tiempo ordinario. De hecho, un camino espiritual no se basa ni en el tiempo ni en el espacio ordinario. Trasciende el tiempo y el espacio ordinario. Ahora, ¿dónde reside normalmente el conflicto? ¿Dónde reside normalmente el punto en el cual nos desviamos de la cuestión? Pues normalmente reside en nuestra forma de buscar, en nuestra forma de catalogar, en nuestra forma de decir cómo nos acercamos a una tradición o cómo nos acercamos a un método, en este caso el budismo o en este caso el método el Dharma, y muchas veces nos confundimos en la manera en la que nos acercamos a ese método. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en nuestra vida convencional, donde nuestra manera de acercarnos a los objetos o a los objetivos que tenemos siempre marcan un patrón determinado. ¿Cuál es este patrón? Primero, el objeto o el objetivo debe ser un objetivo claro, definido y además, sobre todo, capaz de darnos un cierto tipo de satisfacción. Hablo de caminos que nos den siempre alegría o que nos den cierta felicidad. Luego, además, partimos de la base de un buscador, yo. Yo quiero llegar allí. Hay un sujeto y hay un objeto.
Por lo tanto, nuestro patrón habitual partimos de una base dualista. La dualidad en sí está creando un sujeto y un objeto, y eso entonces crea una conexión también en esa dualidad y puede crear tanto expectativas positivas como frustraciones por el hecho de no conseguir llegar al objetivo. Si llegamos al objetivo marcado nos sentimos felices y si no llegamos al objetivo marcado nos sentimos infelices. Básicamente eso es un patrón muy simplificado de muchas de las cosas que nosotros realizamos en nuestra vida diaria, con pequeños objetivos o con grandes objetivos. Fijaos cómo es la cuestión. Resulta que, pongamos un ejemplo, yo quiero acercarme a una persona, quiero ser amigo de una persona, y entonces me planteo, yo, la persona, quiero ser amigo. Y empezamos a intentar entablar una conversación o a intentar entablar cierto tipo de relación, simplemente hablando, y nos podemos encontrar con varios factores, o bien que la otra persona reaccione y quiera seguir hablando, comunicándose con uno, entonces uno siente que, bueno, está ciertamente cumpliendo su expectativa o su objetivo, o puede encontrarse con personas que no reaccionan a nuestros comentarios y ni siquiera quieren hablar con nosotros o entablar una amistad, con lo cual se produce en nosotros una cierta sensación de frustración. No he conseguido llegar a una amistad con una persona. Suponiendo que seamos capaces también de superar nuestra timidez o nuestra falta de comunicación, porque no tenemos quizás la facilidad de comunicarnos de forma fluida o de forma directa con otra persona. Claro, estamos basándonos en un patrón sujeto-objeto, y donde hay un patrón sujeto-objeto se generan una gran cantidad de pensamientos discursivos y de emociones perturbadoras que todas juntas y en cadena transforman nuestra percepción de la vida, de nosotros y sobre todo generan lo que llamamos karma. De tal manera que en el simple hecho de plantearse la idea de hacer una amistad, que parece algo muy sano, loable, bonito, precioso, también estamos generando karma. Es decir, generamos karma con independencia del objetivo que tengamos, sea bueno, malo, medio malo, o toda la graduación que hay entre lo malo y lo bueno. Todo lo que se basa en esa percepción dualista entre sujeto y objeto está sujeto a la creación de karma. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque cuando nos acercamos a un camino espiritual, lo hacemos quizás con una motivación de beneficiar a todos los seres y además nos acercamos con la idea de poder liberarnos del sufrimiento y de sus causas. Y creemos realmente que cuando estamos en una práctica espiritual deseamos liberarnos del sufrimiento y sus causas. Pero al mismo tiempo que tenemos esta intención, no actualizamos la comprensión que nuestra forma de percibir la vida y de percibir la diferencia entre sujeto y objeto, lo que hace es marcar constantemente o crear constantemente una cadena kármica. De tal manera que por un lado pensamos, deseamos, anhelamos liberarnos del sufrimiento y sus causas, pero constantemente por la aplicación de este patrón dual estamos creando un karma que nos está siempre condicionando y sujetando a la rueda del samsara, donde está el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Somos un poco esquizofrénicos. Deseamos cosas, comprendemos cosas, pero no aplicamos, no actualizamos, no somos conscientes de lo que estamos en ese momento comprendiendo. Y al no hacerlo, nos dividimos entre lo que comprendemos y lo que anhelamos. De tal manera que muchas personas quedan atrapados también en esta dualidad. Una cosa es lo que yo deseo, otra cosa es lo que consigo y otra cosa es lo que comprendo. Y esto es terrible, en cierto modo. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, al acercarnos a un camino espiritual, incluso con un método muy eficaz o muy eficiente como el Dharma, no hacemos más que reproducir un patrón dual también en la relación entre yo, sujeto, y el camino espiritual, objeto. De tal manera que esta relación entre sujeto y objeto vuelve a construir karma también. El karma nos vuelve a subyugar al samsara y en el samsara estamos todavía deseando liberarnos de él. Paradójico.
Extraño, muy extraño, muy raro. Alguno dirá, bueno, es que quizás yo tengo un deseo de liberar el samsara, pero no había reflexionado en ese sentido. ¿No será que a veces estamos muy cómodos? ¿No será que a veces nos colgamos de estar cómodos en esa especie de ambivalencia, de estado intermedio entre deseo una cosa, pienso otra, comprendo una y la otra la deseo? ¿No será que a veces incluso llegamos a acostumbrarnos a la frustración que origina esa sensación, ¿no?, entre lo que entendemos y lo que deseamos? ¿No será que en el fondo no tenemos una determinación profunda y real para poder llegar al final del camino espiritual? ¿No será que a veces nos falta fuerza, voluntad, incluso a veces valentía, para poder tomar la determinación profunda de aplicar aquello que comprendemos? Por ahí van muchas de las cosas. Aunque son muchas preguntas, todas apuntan en la misma dirección, más o menos. Quizás, en cierto modo, el hecho de estar sufriendo en mayor o menor graduación a lo largo de nuestra vida nos ha creado una especie de armadura o una especie de barrera. Nos ha quitado la frescura necesaria para ir más allá del miedo, o ir más allá de la comodidad, o ir más allá de la zona de confort en la cual nosotros nos movemos y en la cual nosotros creamos nuestra propia ilusión y nos engañamos a través de las expectativas o la fantasía. Claro, por eso en muchas sutras o tantras se apunta a que a veces parece que estamos dormidos. Y alguien dirá, no, yo estoy despierto, mira, tengo los ojos abiertos, ¿ves? Mira, estoy mirando y lo veo todo. No estás viendo más que una pequeña parcela de realidad. Y además, la parcela pequeña de realidad que ves no es más que una interpretación constante de una supuesta realidad. La que tu cerebro, la que tu educación, la que el karma permite que tú percibas finalmente. Pero falta mucho para conocer qué es la realidad. Así es importante comprender el patrón, es decir, la estructura de relación que usamos normalmente en nuestra vida diaria, y empezar a tener la lucidez suficiente para no trasladar este patrón de la vida diaria a la relación que deberíamos tener en la transformación de la propia vía espiritual, a la búsqueda de la verdad o de la esencia, con independencia de buscar la satisfacción en ello, o con independencia de estar feliz o infeliz en ello. Porque la cuestión no es estar feliz, infeliz, la cuestión no es estar satisfecho o insatisfecho, la cuestión es llegar a la esencia última de lo que estamos buscando. Desde el punto de vista del Dharma, ¿qué es? El cese del sufrimiento. Claro, no es la inhibición del sufrimiento, no es el maquillaje del sufrimiento, no es mirar a otro lado del sufrimiento. Se trata de la extinción completa del sufrimiento. Entiéndase, sufrimiento como una consecuencia que nos subyuga constantemente al samsara, que nos condiciona constantemente al karma, que manifiesta en el samsara con el karma algo fundamental, nuestra profunda ignorancia, en la cual creemos que existimos como un ser independiente, yo. Tenemos la seguridad que el yo es algo real. Tenemos la seguridad que lo otro es algo real. Tenemos esa seguridad porque no hacemos más que a lo largo de toda nuestra vida que entrenarnos en ese patrón de relación entre yo y lo demás. No hacemos más que entrenarnos constantemente en ese patrón de dualidad. No hemos aprendido todavía a poder superar este sistema binario entre 0, 1, 0, 1, 0, 1 o simplemente yo y tú. ¿Qué ocurre cuando trascendemos el sistema binario?
¿Qué ocurre cuando trascendemos la diferencia entre sujeto y objeto? ¿Qué ocurre cuando transformamos esa dualidad y llegamos a superar y trascender esa dualidad? Algo simple. De repente tenemos la experiencia real del amor y la compasión. Porque en el amor y la compasión reales, no relativos, sino el amor y la compasión absolutos, no hay diferencia entre sujeto y objeto. Al no haber diferencia entre sujeto y objeto, hay la existencia, la manifestación de algo realmente ilimitado, pero algo unificador, único, sin diferencias. Amor y compasión. Así entonces, ¿cuál sería el principio fundamental para empezar a liberarnos del patrón de la dualidad, que es el que usa la ignorancia para construir una serie de causas y efectos, karma, que a su vez inciden en la construcción y mantenimiento del samsara? ¿Cuál es la clave para empezar a superar este patrón de dualidad? El amor y la compasión. No se refiere al amor o compasión relativos, me refiero, no se refiere solo a una especie de amor donde hay un emitente, hay un receptor del mismo, porque si hablamos de este tipo de amor, estamos hablando de un amor también relativo, sujeto a la dualidad, yo y el otro. Hablamos de un tipo de amor o de compasión que pueda superar también esta relación entre sujeto y objeto. Y esto nos ocurre muchas veces, ¿eh? No penséis que es un tema que ocurre solo en el Dharma o en el budismo, ocurre en todas las tradiciones espirituales que realmente consiguen a través de sus herramientas, métodos o sistemas llegar a superar esa dualidad. De hecho, donde no hay conflicto, no hay dualidad. Muchos casos de grandes conflictos, de tradiciones o de grandes conflictos sociales se basan siempre en la lucha entre sujetos y objetos, o entre un ego y otro ego, o entre yo y lo demás, o lo demás y yo. Por eso es tan importante comprender y empezar a entender la importancia de la práctica del amor y la compasión, que no son solo palabras, sino que es una actitud, una manifestación genuina, donde además hay una comprensión profunda de la no diferencia entre sujeto y objeto. Hay una comprensión profunda de la importancia de la trascendencia de sujeto y objeto. Cuando existe esta comprensión y comprendemos también la causa de esta comprensión, realmente se abre no solo el corazón, sino también la mente, es decir, la motivación genuina. En el contexto del Dharma, entonces, hablaríamos de un ser que empieza a generar la bodhicitta. Es decir, no solo el hecho de generar la compasión y el amor, sino además que eso es una manifestación clara para que todos los seres puedan llegar a la iluminación, a la realización última. Esa aspiración de que todos los seres lleguen a esa realización última sería entonces esa manifestación de la bodhicitta. Hay muchos textos, sutras y tantras, que hablan de la bodhicitta y hablan del amor y la compasión. Y claro, a veces incluso lo escuchamos demasiado. Y sobre todo hoy en día, que estas palabras están muy devaluadas, especialmente amor y compasión. Parece como que la compasión es simple pena o lástima, o una mezcla emocional de qué rabia me da, cómo sufren, me gustaría que no sufrieran. Y el amor es más bien algo emocional, casi diría posesivo de las cosas. Y la verdad es que deberíamos reflexionar quizás también mucho más sobre lo que es realmente el amor y la compasión. No creo que sea una cuestión ahora para poder desarrollar, porque es muy amplia, muy extensa, pero quizás sería bueno refrescar estos conceptos, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos querido? Muchas, ¿no? Bueno, unas cuantas. ¿Cuántas veces hemos querido realmente, profundamente?
pocas. ¿Y por qué dejamos de querer en su momento de forma real y profunda? Una hipótesis es que en un momento dado de una relación, cuando empezábamos a querer a otra persona, ese amor que teníamos por la persona poco a poco se fue transformando en una proyección hacia esa persona de un amor que necesitaba ser reconocido y compensado. En cierto modo, a veces cuando se establece una relación de amor entre dos seres humanos, pongamos el caso, al principio es muy fresco. Hay unas sensaciones, por supuesto, también incluso bioquímicas en nuestro cerebro, pero aparte de las sensaciones bioquímicas, hay una serie de elementos que hacen esa relación extremadamente fresca, libre. Con el paso del tiempo, cuando se quiere estabilizar esa relación, lo que hacemos normalmente es empezar a quitar esa frescura a esa posible relación. Y al quitar esta frescura, lo que hacemos también es empezar a dar más importancia a la división o relación que existe entre los dos seres que se quieren, entre el sujeto y el objeto. Cualquiera de dos partes puede ser sujeto u objeto, da igual. Con el paso del tiempo, muchas relaciones de este tipo lo que hacen es construir una especie de código donde lo más importante es que uno posea al otro y donde lo más importante es que uno emita y el otro reciba, y además que el que recibe dé las gracias por recibir y el que emita sea reconocido en su emisión. Finalmente, una relación se convierte en una especie de combinación entre una especie de juego donde siempre necesitamos verificar que existe amor. Y esto es terrible, porque esto ya no es exactamente una relación de amor. O es una relación de amor basada en la dualidad. Y si está basada en la dualidad, está sujeta al karma, está construyendo karma, está sujeta al samsara y por lo tanto a la transitoriedad. Finalmente, estas relaciones acaban también transformándose, cambiando, apagándose o rompiéndose. Esto que estoy hablando son solo pinceladas y aspectos que tienen que ver con la aplicación de algunos principios del Dharma en las relaciones, pero es extremadamente importante comentarlo porque es muy práctico darse cuenta de ello. Cuando dos seres humanos intentan conocerse, en el fondo, más que intentar conocerse, están intentando catalogar, estructurar y fijar aquellos códigos que permitan dar seguridad a una de las partes o a las dos partes. Muchas veces las relaciones acaban siendo más una especie de sistema de relación o de posesión entre dos personas que buscan mucho más la seguridad que la frescura de la propia relación. Es más importante la seguridad que la libertad. Y esto, curiosamente, esto que ocurre en las relaciones personales, también ocurre en las relaciones sociales. Esto también se utiliza hoy en día, es una de las problemáticas actuales, donde ciertos momentos de la historia social que estamos viviendo se están convirtiendo en pruebas constantes en esa especie de dualidad. ¿Qué prefieres, seguridad o libertad? Yo te quito libertad y te doy seguridad. La mayoría de la gente apuesta por esa seguridad, no por la libertad. En las relaciones pasa igual. En las relaciones personales, sean relaciones de amor entre personas, sean relaciones de amistad, sean relaciones familiares, muchas veces vendemos la frescura de la libertad, de la manifestación del amor, por la seguridad de los códigos conocidos de un supuesto amor que acaba siendo otra cosa, o se acaba transformando o rompiendo, porque no tiene la consistencia basada en la libertad del amor. Curioso. Ocurre también con las amistades. Muchas veces que creemos que nuestro amigo o nuestros amigos son amigos de verdad, hasta que un día descubrimos que no son amigos de verdad. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que no coinciden con nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir. Llega un momento en el cual incluso creemos descubrir grandes pautas de egoísmo en estos amigos o en estas amistades, que ciertamente las proyectan, es cierto.
Pero finalmente lo que hacemos es decir, primero tu amigo estaba en un pedestal, ahí arriba, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, era el mejor del mundo, era el más seguro del mundo, era lo mejorcito de lo mejorcito, y un buen día, como no respondió a tu expectativa, a lo que tú esperabas que podría ser, se cayó del pedestal. ¿Os suena, no? Se me ha caído del pedestal. Bueno, es un decir. Se me cayó el amigo, es decir, ya no es mi amigo. Me ha fallado. Mi amigo me ha fallado. Muchas relaciones están basadas en esto. Entonces, cuando esto ocurre, es un síntoma también que estamos basando nuestro juicio de valor solo en una especie de montaje de lo que es la amistad, no en una genuina amistad. Porque al final las amistades no están basadas solo en los comportamientos o en los hechos o en las relaciones entre las dos partes. Muchas veces deberían estar basadas, más que en eso, en la simple fluidez, en la simple sintonía, en la simple capacidad de generar algo superior a la suma de las dos partes, de forma libre, sin juicios de valor, donde la relación se basa en lo que percibes en ese momento, no en lo que te dijo, te hizo, no en lo que te dirá o te hará, simplemente en lo que en ese momento surge. La libertad del presente, la libertad del aquí y ahora, la libertad de no estar enganchados al pasado o al futuro, la libertad de no estar basados en el patrón de la dualidad, objeto-sujeto. La libertad auténtica de la amistad es la libertad auténtica del amor y la compasión, nuevamente. Como veis entonces, el Dharma, los principios del Dharma son mucho más prácticos de lo que parece. Se podría hablar de muchos elementos de la filosofía pues budista, ¿no? Que si vacuidad, que si compasión, que si la extraordinaria importancia de algún tantra o de algún sutra. Pero como veis, aparte de esas formas y enfoques que existen, hay aspectos del Dharma y del budismo que pueden ser aplicados de forma inmediata, clara. Tan clara como que mañana mismo nos podemos levantar, reflexionar un poco sobre esto que estoy comentando, sobre esto que se está hablando, y empezar a aplicar algo de lo que aquí se está hablando. Es muy simple, no hace falta irse a un monasterio, estar 5 meses allá, encerrados, practicando mucho, no hace falta eso todavía. Solo hay que coger algunos pequeños principios, reflexionarlos en casa y empezar a relacionarnos con las personas que tenemos cerca. Lo digo esto porque es lo más fácil, no hace falta irnos a 5.000 kilómetros tampoco a relacionarte con otra persona para aplicar esto. Simplemente lo puedes hacer con la gente que tienes alrededor, que suele ser la más difícil. ¿Por qué? Porque ya hemos creado patrones de comportamiento, ya hemos creado situaciones, ya hemos creado dinámicas mentales o incluso verbales o incluso de la forma de comportamiento que son difíciles de poder transformar. Pero es nuestra mejor oportunidad en cuanto a que está muy cerca. Intentemos ver esto. Ver a una persona, verla y percibirla en ese momento por lo que en ese momento es. Como si fuera la primera vez que la ves. Esa es la frescura a la que hago referencia. No hay. Es como olvidar completamente la relación de 20 años que tenéis con un amigo o con una amiga. Es como olvidar completamente toda la estructuración que habéis montado durante 20 años y decir, me importa muy poco todo esto. Solo me importa verte, percibirte, escucharte o sentirte en este momento. Y cuando dejo de relacionarme de esta manera, la persona se va o tú te vas, en ese instante también sueltas la propia relación, la propia conexión que has establecido. No estás yéndote de una conversación o de una relación
a otro lugar pensando y dándole vueltas a lo que he dicho, lo que he hecho, lo que tuve que decir, lo que no dije, lo que me dijo, lo que dije después, lo que no dije, lo que dije. Porque eso también es una manera, un pensamiento discursivo basado en una dualidad que construye un karma que finalmente acaba constituyendo lo que llamamos samsara. Es decir, acabamos otra vez quedando subyugados al samsara. Eso sí, con la buena intención de pensar que quiero practicar para liberarme del samsara. ¡Wow! ¡Qué juego! ¿Qué juego estamos jugando? Jugamos con nosotros, jugamos con los demás, jugamos constantemente y en cierto modo no tenemos la intención profunda y real de aplicar esta cuestión. Y en cierto modo también descubrimos que tenemos miedo. O descubrimos que nos hemos acomodado. Como veis entonces, esto que estoy comentando también forma parte de un camino espiritual. No es en absoluto algo ajeno a un camino espiritual. Esto forma parte del camino espiritual, de tal manera que un camino espiritual y la propia vida acaban siendo lo mismo. No son dos entidades distintas. El problema es que nosotros creemos que son dos entidades distintas. Y esa creencia nos lleva otra vez al patrón samsárico de pensar entre sujeto y objeto. Yo no quiero pensar en ese patrón sujeto y objeto. Simplemente quiero trascender ese patrón. ¿Cómo lo hago? Considerando toda manifestación interna o externa como una manifestación de un propio camino espiritual. Sencillo. Aparentemente sencillo. La teoría es muy sencilla. Sí. Suena tan fácil. Suena muy fácil, ¿no? Ahora, ¿tenéis la determinación para aplicar la teoría? Si decís que sí, solo hay que hacer una cosa: aplicarla. Si tenéis dudas, no la apliquéis todavía, pero intentadlo. Y si no la queréis aplicar, muy bien, es vuestra elección. Pero la cuestión es, mejor no nos quedemos en esta especie de dualidad, ¿no? Entre comprendo, aspiro a algo y no acabamos de coordinar estas cosas, ¿no? Queremos liberarnos, queremos estar en un camino espiritual, queremos practicar, queremos hacer muchas cosas, queremos hacer muchos dharmas, queremos hacer muchas prácticas y finalmente todo lo que hacemos gira en torno a nuevamente la especie de autoconfirmación del yo y la confirmación de lo demás. Es decir, es un juego en el cual incluso el propio Dharma acaba siendo un instrumento del juego del ego y de la mente convencional. Superémoslo. Pongamos un poco más de valentía. Y sobre todo, empecemos a comprender la profundidad de la compasión. Empecemos a comprender la profundidad de la bodhicitta o del amor. Esto es muy importante. No son solo palabras, no son solo conceptos. Tampoco es una emoción completamente descontrolada y sujeta a la necesidad del ego. El amor y la compasión es algo que trasciende la necesidad del ego. A ese tipo de amor y compasión es donde podríamos apuntar para superar esta dualidad. Y ahora no sé, quizás toque algunas preguntas de las personas que puedan estar escuchando. Vamos allá. ¿La esencia de todas las personas es la misma o tiene particularidades en cada uno? La manifestación relativa en el samsara nos hace completamente diferentes, por supuesto. La esencia misma no manifestada en el samsara, sino la esencia en sí misma es única.
Eso es lo mismo que decir, ¿existen 1000 millones de amores o existe un solo amor? Hay manifestaciones relativas de amor en cada uno de nosotros, pero en el fondo, en esencia, hay una sola manifestación de amor. ¿Por qué? Porque donde no hay dualidad, no hay diferencia, y donde no hay diferencia, no hay individualidad. En ese sentido, entonces, la esencia en sí es solo una. Gracias. ¿Reconocer el sufrimiento en los demás ayuda en el camino del Dharma? Reconocer el sufrimiento de los demás ayuda en el camino del Dharma siempre y cuando ese reconocimiento del sufrimiento de los demás no nos perturbe todavía más y nos aleje mucho más a nosotros de la esencia de lo que somos. Eso es importante. Por ejemplo, es como tener hipersensibilidad. Hay que tener sensibilidad, hay que tener la empatía, pero la sensibilidad y la empatía debe ser algo que pueda ser eficiente para mejorar la relación o la posible ayuda a una persona. Si nosotros la sensibilidad la convertimos en hipersensibilidad o la empatía la convertimos en hiperempatía, vamos a tener quizás un problema, un conflicto tanto personal como con la otra persona. Nos vamos a hacer muy poco eficientes. Nos vamos a convertir no en bodhisattvas, sino en sufridores del propio sufrimiento de los demás. Por lo tanto, hay que tener ese punto de equilibrio. Recordemos que en el Dharma es el punto medio, es el camino medio, ¿sí? No podemos extremarnos, no debemos extremarnos. La insensibilidad es un extremo, la supersensibilidad es otro. Punto medio. El punto medio lo marca justo la capacidad de beneficiar en ese equilibrio tanto a una persona como a los demás. Y ahí está la aplicación entonces del Bodhisattva. Gracias. ¿Puede desarrollar el concepto meditar para los demás? Meditar para los demás. Bueno, hay una cuestión, por ejemplo, no solo es la meditación. La meditación o la práctica meditativa en principio se aplica sobre uno mismo. Como método me refiero. Ahora, aplicar la meditación en los demás más bien sería aplicar el fruto de la meditación, la consecuencia de la meditación en beneficio de los demás. Eso tiene más sentido. Es decir, si yo medito, por ejemplo, consigo una estabilización de la mente, consigo una estabilización, un shiné, una calma mental, después acabo también haciendo una práctica de meditación mucho más profunda, llegando a comprender la naturaleza de los fenómenos externos o internos. Eso va a dar un fruto, una experiencia en mi propia forma de ser, en la personalidad convencional, que cuando me relacione con los demás pueda trasladar a los demás la consecuencia de ello. Si yo consigo ese conocimiento profundo, ser más feliz, estar más sereno, tener mayor calma, eso es lo que yo trasladaré entonces a los demás. Y eso mismo sí que es aplicar la meditación en los demás. La consecuencia de la meditación en los demás, más que aplicar la meditación en los demás. No sé si con eso se resuelve un poco su cuestión. Creo que va por ahí. Sí. Bueno, es una pregunta que la desarrollaré. Pongamos el caso de que se produce en el yo una comprensión intelectual de que la autoría de lo que sucede no le corresponde, pero a la vez persiste una sensación de identificación parcial con el yo. Entonces se percibe un gran conflicto, como si el yo se negara a rendirse y se enfadara, se frustrara, por comprender que no tiene el control, como llevaba creyendo toda la vida. Entonces, la pregunta es, ¿podrías dar alguna pista que pueda ser de ayuda para aliviar la situación y que dé el salto a la siguiente etapa? Perdón si la pregunta es un poco larga, pero necesitaba explicarla bien. Hombre, es una pregunta larga y difícil la cuestión, pero bueno. ¿Alguna pista? Alguna pista, sí. Aparte de todo el Kanjur, el Tenjur, los Sutras y los Tantras, alguna pista, vamos a ver. Una pista buena podría ser algo simple. Una palabra. Cuando hay conflicto hay tensión. ¿Qué podemos hacer? Aplicar algo simple.
relax. Significa suelta el conflicto. Igual que cuando cojo aire, suelto aire. Lo mismo que soltar el aire, suelta el conflicto. No permitas entonces que una parte del ego y la otra, y el conflicto que surge en esas especies de relaciones esquizofrénicas, no permitas que sigan jugando en tu mente. Para eso entonces tienes que soltar la atención en el conflicto y poner tu atención en otra cosa que te aleje de ese conflicto. La cuestión es cambiar el punto de atención. Con eso entonces es una pista, empiezas a resolver ese conflicto. ¿Por qué? Porque es un conflicto artificial. Es un conflicto especialmente artificioso creado por el propio ego para mantener con la tensión la atención, que es lo que alimenta al ego. Luego lo único que hay que hacer es relajarse. Respiramos hondo, soltamos aire, como cuando meditamos o hacemos shiné, calma mental. Respiramos, nos relajamos y ponemos nuestra atención en un objeto distinto. ¿Por qué ponemos la atención en un objeto distinto? Para dejar de poner la atención en el conflicto que él está apuntando. En el momento en el que nuestra atención consciente pasa a una cosa distinta al que produce la tensión, la misma tensión se autolibera a sí misma. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo que crezca, todo lo contrario. Al ignorarla, ella misma se disuelve. Probadlo con los pensamientos, sobre todo cierto tipo de pensamiento. Si nosotros mantuviéramos nuestra atención sobre un pensamiento, nos sorprendería la capacidad que tiene éste de no aparecer o de disolverse. Pero esto normalmente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra atención consciente está fragmentada. No estamos entrenados para utilizar la atención consciente de una forma determinada o de una forma hábil. Esta que estoy apuntando es una pista. Hay muchas más, pero esta es la más simple, por lo menos. Relájate. ¿Cómo? Dejando de poner atención en el conflicto generado por el ego. ¿Es que permanecerá allá o no? Si tu atención consciente se dirige a un objeto o a una situación constructiva, armoniosa, entonces quizás ese conflicto se relaje. Un ejemplo. Te gusta mucho la música, imagínate que hay un tipo de música que te relaja especialmente y que te permite un nivel de cierta paz, tranquilidad y alegría. Bien, en vez de estar fijando tu atención en ese conflicto entre es una parte del yo se rebota porque no tiene el control y empezar a reflexionar en eso, que lo único que hace es darle más fuerza a eso, aparco esto y rápidamente pongo mi atención mental en una música que me relaje o me haga más feliz. O en ver un paisaje abierto en la naturaleza que me permita inspirarme mejor. Esto de apartar la atención consciente es un método para solventar aquello. Porque aquello va a morir por inanición. No lo vamos a alimentar más. Pero las personas en general no hacen esto. Se quedan dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al conflicto porque es muy evidente. Y piensan que si no le dan vueltas, el conflicto no lo solucionarán. Es un grave error. A veces, no hacer caso a eso, y hablo de un conflicto mental interno, no hacer caso a eso es un buen síntoma, es una buena manera de solucionarlo. Hay conflictos externos, pero esos se manejan de otra manera, por cierto. Muchas gracias. De nada. Gracias a vosotros también. Aquí vamos a acabar esta charla y seguiremos el mes que viene. Como sabéis, hacemos una al mes a través del Centro Budista Sercholing y la idea es llegar a todas las personas que quieran y lo deseen. Por eso lo ponemos en las redes sociales después. Y bueno, estar agradecido de que estéis conectados, que estéis aquí, que podéis escucharlo y ojalá sea realmente útil para todos. Solo resta ahora hacer una pequeña dedicación, como siempre, que de corazón, ojalá todo lo que hayamos escuchado, o todo lo que podamos reflexionar, sea o tenga consecuencias de beneficio para todos y todos los seres que existan en el pasado, en el futuro y en el presente. Ojalá.
Muchas gracias. Este puentecito no da más stop. Estoy intentando... No da stop porque si cuando das stop el chat se para en una posición de más. Y queda un poco feo.